Don Antón Ponce de León, muchas gracias por participar con nosotros en Zona Infinita. Gracias a usted. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su corazón, de Samanahuasi. Gracias por la visita, Horacio. Muchas gracias. Todo tiene un comienzo, todo tiene un principio. No hay ninguna biografía humana que no tenga un disparador. Yo estoy frente a un hombre que algunas cosas le pasaron en la vida. En ese camino espiritual, ¿por qué y para qué? ¿Quién es don Antón? Bueno, resulta un poco fastidioso tener que hablar de uno. No hablé sobre ella. Bueno, hace muchísimos años tuve una experiencia aún de niño que cambió indudablemente mi vida totalmente. Aunque transcurrieron 30 años, casi en forma muy normal diría, pero por dentro bullía algo, a raíz de lo que viví de niño, repito, a los 7 años. Una experiencia que marcó indudablemente otro momento, o cambió mi vida hacia algo más importante. La sabiduría uno la hereda, la sabiduría uno la va recogiendo en el camino a través de hombres sabios. Creo que la sabiduría en muchos viene, pero los demás tenemos que acercarnos a ella. Hay que ver qué entendemos por sabiduría, ¿no? Si el solo el conocimiento en sí mismo, ¿no? Claro, nosotros diferenciamos dentro de lo que es esta cosmovisión andina, la sabiduría del conocimiento. El conocimiento es la información que recibimos. La sabiduría es vivir esa información. No basta con que yo me nutra de esa información. Exacto. Que eso es lo que sucede con la mayoría de nosotros, que acumulamos información. Y al acumular información creemos que sabemos. Y lo que tenemos es eso, información, nada más. Cuando a usted le enseñaron que los elementos que lo rodeaban, estoy hablando del aire, de la tierra, eran algo más que mención de la tierra, del aire y del cielo. Indudablemente, la naturaleza está dentro de nosotros. Somos parte de la naturaleza y ella es parte de nosotros. Hay una frase de estos maestros, mis maestros, no cancani. No cancani significa yo soy, literalmente, traducido al español. Pero no cancani en quechua no es ese simple yo soy. No cancani es algo mucho más cósmico, más universal. No cancani es yo soy usted, usted soy yo. Yo soy la naturaleza soy yo. Yo soy Inti, Inti soy yo. Esto significa que la concepción que ellos tuvieron del hombre y que hoy necesita el hombre actual conocer, porque no ha perdido vigencia ni actualidad, es muy importante. Saber lo que realmente somos, en esencia. Esto que llamamos vida y que transcurre sobre la tierra y que puede durar unos instantes o muchos años, a veces 100 años, ¿verdad? No es toda la vida. La historia de la humanidad no es nada. Parte de nuestra vida. Claro. ¿No? Nuestra vida está más allá del tiempo, del espacio. ¿Hay un antes y un después? Yo diría, hay un permanente hoy, ¿no? Donde está ese pasado, donde está lo que estamos viviendo y lo que viene. El tiempo que tienen estos ancianos, estos maestros quechuas, es diferente a nuestro tiempo. ¿Por qué? Ellos hablan, y resulta un poco difícil al comienzo comprenderlos. Ellos hablan de una historia. Y se pasean en lo que llamamos nosotros pasado, presente, futuro. Y no sabemos si están hablando del futuro o están hablando de atrás. Pero ¿qué pasa? Creo que tienen ellos la posibilidad, por su desarrollo, de entrar en aquel mundo, en aquella memoria de la naturaleza,
y caminar y moverse en ese espacio donde no hay tiempo. Entonces pueden mirar para atrás, para adelante, o lo que estamos viviendo en este momento. ¿Toda la naturaleza, todos los estados tienen un tiempo de una memoria? ¿Todo tiene una memoria? Yo creo que todo está en la memoria de la naturaleza, ¿no? Lo que los hindúes le llamarían Akash, el mundo akáshico. Nosotros lo llamamos simplemente la memoria de la naturaleza. ¿Cómo puedo yo entender la memoria de esa tierra? ¿Cómo puedo entender la memoria del aire? ¿Cómo puedo entender la memoria del agua? Bueno, en la naturaleza existe un nivel que podríamos llamarle el nivel astral, Sí. ¿cierto? Donde se registra todo. Carl Jung, este famoso filósofo, ¿no es cierto?, suizo, ya hablaba del inconsciente colectivo. Sí, sí, claro. Es interesante cuando él habla del inconsciente colectivo. Yo diría que se está refiriendo, es una opinión muy personal, diría que se está refiriendo a esa memoria que está en el ambiente y al que es posible llegar a sintonizar y recibir información de ese nivel. Yo creo que eso es lo que sucede con algunos seres. ¿Cuál fue el primer contacto de esos hombres sabios con usted? Bueno, hace muchísimos años ya de esto, muchos. Yo tenía 7 años. Mi padre, que se llamaba Antonio, vivía acá justamente. Yo nací también acá, era profesor de escuela. Volvíamos de la escuela por la tarde, porque habían 2 horarios a los que había que asistir, por la mañana y por la tarde. Por la tarde lo esperaban ya acá, campesinos quechuas, ¿no?, que venían después de su trabajo a recibir clases de mi padre, que les enseñaba a leer y escribir. No poca cosa. Sí, entonces yo veía, ¿no?, esas manos rudas de trabajo, que difícilmente agarraban el lápiz para escribir, ¿no? Yo me sentaba entre ellos, yo nací viendo eso, ¿no? Y siempre me ponían en los ponchos para que no me sentara sobre el cemento, ¿no? Y miraba, pero había algo que me llamaba la atención. Ninguno le decía señor o papá, como es costumbre hasta ahora, ¿no? Y en esa época de tanta diferencia social, felizmente eso va desapareciendo, pero en aquel momento sí había una diferencia social en la que yo también había nacido. Claro, sí, sí. Entonces me llamaba la atención que los Esa trataran familiaridad, así, claro. esa familiaridad, ¿no? Un trato. Dice, ¿por qué estos los tratan así? Pero no me explicaba más. Porque llegaban del campo, todos sudorosos de su trabajo, lo abrazaban a mi padre como si se estuvieran viendo de mucho tiempo, ¿no? Con ese cariño, ¿no?, de un reencuentro. Pero eso era todos los días. Y al despedirse era igual, otro abrazo cariñoso, bueno, pues hasta mañana. Eso me llamaba la atención. ¿Qué había? ¿Cuál era el vínculo, la relación Exacto, ¿no? entre esa comunidad y su padre? Así es. Y el tiempo pasó. Pasó el tiempo, yo tenía 7 años, y una noche golpearon, yo creo que eran las 2, 3 de la mañana, miré de madrugada la puerta de la casa, y bueno, pues despertamos todos porque era fuerte. Salimos, mi padre atendido, salí medio dormido tras él, abrió la puerta y era un hombre joven. Y le dijo, el señor Antonio. Sí, soy yo. Parece que no lo conocía mi padre. Ah, Antonio. Y le habló desde ese momento como si lo conociera, que también me llamó la atención, ya tenía 7 años. Y le dijo, Yupanqui Puma se está muriendo Sí, mira. y dice que vayas. Bueno, a mi padre se le cayeron lágrimas. Yupanqui Puma. Yupanqui Puma. Que yo nunca había escuchado hablar ese nombre tampoco. Bueno, entró al dormitorio a comentarle a mi madre parece que conocía algo, y le dijo, uy, qué pena, me apena mucho por ti. Bueno, me levanto en este momento, voy a arreglarte las cosas para que vayas. Bueno, yo escuchaba eso y dije, bueno, yo también quiero ir. Mi padre se opuso, me dijo, no, tú no vas.
Bueno, pues hice tanta bulla, grité, lloré, me revolqué. Bueno, ya, vas ahí. Ensillaron un caballito, tenía un caballito. Ya lo de Yupanqui Pumba. Y empezamos. Cuando amaneció, ya estábamos caminando montañas y montañas, nunca terminaban las montañas. Ya al atardecer, llegamos a una montaña muy alta y abajo se veía una aldea. Y de la aldea llegaba un sonido, pero tétrico, eran unos cantos. Y a medida que bajábamos era más fuerte. Llegamos a la choza finalmente de la aldea. Mi padre entró corriendo ahí a ver al anciano, que era un anciano. Bueno, esta historia es como si la estuviera viviendo. Y bueno, se acercó. Él estaba muy emocionado y conmovido. Uh-huh. Y bueno, se acercó al anciano y bueno, en la cama ya no aparecía mucho, sí, estaba muriendo. Su expresión era de un ser que se estaba yendo, pero ¿Qué recuerda que, de mucha paz. ¿Qué recuerda que lo ha conmovido tanto en este momento? Ese anciano. Permítame hacer una pausa. Uh-huh. Ya venimos con don Antón Ponce de León. Aquí estamos con don Antón Ponce de León. Y la generosidad no solo de su casa, sino también de su corazón, porque nos permite compartir su biografía, su vida, sus recuerdos, que fueron determinantes, ¿no? Sí, realmente fueron determinantes. El anciano falleció ahí, prácticamente en brazos de mi padre. Era un anciano sabio. Era un Illahuma. ¿Y qué es? El Illahuma literalmente vendría a ser una mente de luz. Una mente de luz. Pero Illahuma, dentro de esta cosmovisión, es el último peldaño de 7 que el hombre debe subir en su evolución. Ajá. El Illahuma viene a ser algo así como el Dalai Lama, el Papa, ¿no?, de la religión católica. Es un ser que ha llegado a una evolución espiritual muy grande. Y dentro de esa comunidad, ese hombre era eso. Así es, así es. Y desde ahí, indudablemente, tenía contacto con muchas comunidades. No solo de los Andes, sino no de solo fuera, de los Andes. de fuera. En más de una oportunidad se escuchaba hablar de lamas tibetanos que estaban sobre los Andes. Esa historia se escuchaba. A mí no me sorprende después de haber estado en esa aldea, Claro. porque ahí se han realizado reuniones muy grandes de seres que nadie se explica por dónde entraron, porque no están registrados en la aduana de ningún aeropuerto, pero que están ahí. Sí, claro. ¿No? Y que se reunieron a hacer oraciones por la tierra, por la Pachamama, por el hombre, ¿no?, en diferentes momentos. Para que aquellos que nos están viendo y escuchando puedan entender de qué manera fue cerrando esa historia. Seguramente su padre, más allá de la pena, regresó a su casa, sí, y la vida pasó. Y su padre pudo compartir ese secreto, ese vínculo que lo unía a ese hombre. Le decía que esos 7 años marcaron un momento muy importante en mi vida. Hay un antes y un después, ahí. Exacto, sí. Sí. Y desde aquel momento empecé a preguntarle yo muchas cosas. Claro. Lo más que escuché cuando retornamos de la aldea, donde ocurrieron además fenómenos muy extraños, es que Yupanqui Puma era descendiente del Inca Yupanqui. Para aquellos que no saben qué es el Inca Yupanqui. Bueno, el Inca Yupanqui era de la 4ª dinastía. Ajá. De los incas, ¿no? Y mi padre decía eso, ¿no?, que era descendiente de esa estirpe. Pero
cuando se habla de nobleza dentro de esto, no es tanto de sangre, ¿Y de qué se habla? ¿no? Es nobleza de espíritu, es desarrollo, es poder conseguido por esa evolución dentro de la espiritualidad. Ese hombre es un Japajruna, un hombre noble, ¿no? Entonces estamos hablando de otro tipo de nobleza, además de las sanguíneas, ¿no? ¿Verdad? Como es el caso de Manco Cápac y su mujer Mamaulia. Los dos eran grandes maestros, eran Japajrunas, es decir, hombres nobles, pero nobleza por su sabiduría, ¿no? Bueno, eso es lo que escuché. El nene aquel que volvió con nosotros de allá, Lucas, ¿no? Yupanqui Puma, ese es su ¿Era nombre. hijo de ese hombre? Era hijo de este anciano. ¿Qué edad falleció ese hombre? Bueno, pues dicen que tenía 140 años. 140 años. Porque ¿Y ese niño lo sí. había concebido año más, año menos atrás? Sí, porque cuando lo conocí, no sé, tendría 2, 3, no sé si 4 años. ¿Y ese niño se sumó a su familia? Así es, lo trajimos acá en cargo de Yupanqui Puma. Eso es lo que decía mi padre, que como era su amigo, pues lo había llamado para que criara, protegiera a este niño, porque se quedaba solo. Cuando moría este anciano allá en la aldea, habían 4 ancianos parados al lado de su cama, de 90, 100 años, eran sus hijos. Sus hijos. ¿No? Bueno, esas cosas que dirían, sobre todo los jóvenes ahora, es una locura, ¿no? Aceptar, por lo menos racionalmente, resulta un poco difícil aceptar muchas de estas cosas. En el ida y vuelta seguramente los años pasaron. Sí. Y usted regresó a esa comunidad. Bueno, tuve que esperar 30 años para que ocurriera. Años. Y seguramente esos hombres sabios, esos ancianos sabios, le dieron algunas pistas para que usted pueda comprender de qué se trataba todo. Así es. Sí, fue un honor. Y lo que le voy a decir no es una frase que se estila mucho, pero es un honor inmerecido en mi caso. ¿Por qué? Porque creo que los merecimientos eran de mi padre, que era no solo amigo, como él decía, sino discípulo de aquel maestro. Bueno. Por eso ¿no? lo habían convocado en ese final. Exacto, por eso es que me dieron la posibilidad de ir. Hubiera llegado yo a esa aldea. Además, yo no conocía el camino, ¿no? Para ir a... Pero allá cuando me recibieron, en la aldea no había pasado el tiempo. Todo estaba igual. La choza donde vi 30 años atrás, estaba igual. Había una escalera que subía a un altillo donde guardaban el maíz en la choza. Igual. Todo igual. El fogón estaba ahí. Es decir, no había cambiado nada. Me alojaron en la choza donde 30 años dormí con mi padre. ¿Sabe qué estoy pensando? Que seguramente, y tal cual usted lo relata, las cosas materiales no cambiaron. Madera era madera, sí. Grano era grano, pero en el mundo interior de esos hombres habían ido y venido tantas veces. Es interesante lo que usted me dice. Sin embargo, la enseñanza se mantuvo en toda su pureza. Yo creo que gracias a la lealtad de esta gente. Claro. Mi padre sufrió conmigo 30 años porque yo lo andaba enfrentando. Así es, él no hablaba nada. Qué pacto, ¿no? Sí, y sobre todo para él, me imagino doloroso porque sabía de mis inquietudes, de mi interés, de la importancia con que veía todo esto, pero no me podía decir nada. Y no me dijo nada hasta el momento en que, muy posteriormente, cuando el otro Illahuma, que sucedió a Ninasonco, que fue el primero con el que pasé yo 7 días. Ninasonco quiere decir corazón de fuego. Y este anciano bajito, cuando hablaba era un gigante, ¿no? Y realmente con un corazón así, de mucho calor, ¿no? ¿Y usted se siente depositario de todo ese conocimiento? Ojalá así fuera. Pero sí creo que soy uno de los que le dieron la oportunidad de recibir y
simplemente, ¿no? Porque sería terrible decir dónde queda. Preservar, Sí, preservar. creo que es gracias a esa lealtad que ese conocimiento se mantuvo en toda su pureza. Y la transmisión fue de boca a oído. ¿Y qué es lo primero que habría que contarle a los que desconocen de qué se trata? Bueno, tal vez decirles algo que es fundamental. La verdad es una sola. No hay dos verdades. Todas las religiones, todas las que... La verdad Todas. es una sola. Es una sola. Esa gran verdad llegó por diferentes canales a toda la tierra, en nuestro caso, Sí. ¿verdad? Y fueron recibiendo los maestros de ese momento y acomodando a la idiosincrasia de sus pueblos para que mejor lo comprendan. Claro. Pero era una sola verdad. Cristo, Buda, Mahoma, Moisés. Todo. Exacto, todos. Cuando profundizamos vamos a encontrar que está lo mismo en todas. Las han adornado, le han puesto una máscara para tratar de diferenciarse tal vez una de otra, o para decir que la mía es la verdadera o la más grande. La verdad es una. La verdad es una sola. ¿Y cuál es la verdad? Dios, Inti, Pero en algún momento sabemos por algunas referencias que el sol, el Padre, el Dios. Pero usted me dijo que no es ese sol que vemos. así es. ¿Cómo es eso? Cuando hablan de Inti, A ver. yo diría Inti con mayúsculas, no se están refiriendo a este sol físico. Este sol físico es una de sus pequeñas manifestaciones. Pequeñas Manifestaciones. Detrás está el verdadero sol, que no lo vemos porque a este lo tenemos delante. Qué bueno. Sí, eso es lo que dicen los maestros. Ujú. Y dentro de esta tradición hay una frase que creo nos aclara muchísimo A ver. nuestro origen. Ellos dicen, somos rayos del único sol. Ah, mire usted. Por eso somos hermanos. Más allá de las razas, de los lugares donde nacemos, o como venimos acá. Tenemos que aprender a ver ese sol que hay en cada ser. Ese sol es igual al sol que está tras este cuerpo, que hoy se llama Antón. Pero mañana tendrá otro nombre, pero sigue siendo el mismo. Ocurre un Pachacútec, diríamos una reencarnación, Ajá. gracias a un puente, el arco iris. El arco iris es un puente que une Caipacha, esta tierra, con Hanambacha, la tierra de allá. Y dice la tradición que es ese puente, el arco iris, que usamos para ir y venir. Y que cada vez que aparece el arco iris, hay unos que están retornando y otros que se están yendo. Dice la tradición, ¿no? Entonces, somos rayos del único sol, nos lleva pues a comprender realmente lo que es el hombre. El maestro Amaru Kusiyupanqui, que es otro maestro que sucedió a Ninasonko cuando murió, cuando falleció, bueno, pues nos hizo el honor de visitar Samanahuasi Ajá. antes de que se iniciara todo esto, y pasó 4 días acá con nosotros. Y me iba enseñando muchas cosas. Yo lo miraba, ¿no? Y me decía, no me mires a la cara, mírame a mí. Muy bueno. Muy bueno. Mire, en una frase tan Muy breve, bueno, muy bueno. me dio una filosofía de lo que es el hombre, Muy bueno. de Qué lo gran que lección. realmente somos, Qué gran lección. ¿no? Fue una cosa bellísima, Qué gran lección. ¿no? Entonces empecé a comprender la vida de otra manera y a ver al hombre de otra manera. Muchas gracias, Antonio. ¿No? Muchas gracias. Gracias a usted, Horacio.